doctor Felipe Targa, que es una persona de toda mi confianza. Estamos listos, dispuestos y atentos a seguir escuchando sus inquietudes y sus aportes para que entre todos construyamos lo mejor para el transporte de Colombia. Muchas gracias. Bueno, como lo prometido es deuda, el señor ministro comprimió su intervención y su presentación a efectos de atender aquellas inquietudes que existan por parte de nuestro auditorio. Él, de la manera más o mejor intencionada posible y con el objeto de tener el mejor rendimiento en estos escenarios, me preguntó antes de ingresar acá qué es lo que más nos duele a los transportadores. Yo no tuve ningún inconveniente en hacer referencia a algunos temas puntuales que ya han sido tratados acá, pero que obviamente con la presencia de él es muy importante que los podamos recrear hasta donde lo tengan a bien nuestros federados aquí presentes y todas aquellas personas interesadas en los temas. Nosotros hemos sido incisivos en temas tales como el de la Superintendencia de Puertos y Transporte, el régimen de vigilancia y control, el régimen sancionatorio. En ese orden de ideas, antes de ingresar el ministro, tuve a bien presentarle una consideración que puede ser filosófica y que sirve para tratar en esta mesa. Entonces, traté de hacerle la distinción entre lo que nosotros leemos en el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Transporte ante el Congreso, donde se introducen unas nuevas tipos de sanciones y le hice referencia a que entendemos que ese proyecto de ley es eminentemente represivo y que prácticamente obedece más a la disciplina penal que a la civil, que creemos que es la que debe animar el régimen sancionatorio cuando se trata de actividades como el transporte. Gráficamente, yo le dije al ministro, entendemos que la órbita de lo penal, por ser represiva como debe ser, trata los delitos a partir de la concepción y el punto de vista de que quien comete un delito tiene como objetivo, finalidad y profesión ser delincuente, es decir, violar la ley. Por eso la disciplina penal mira desde esa óptica a quienes contravienen las leyes y las normas. Y por eso se hace distinción en que nosotros como transportadores, que no tenemos como finalidad ni objetivo ni profesión violar la ley, sino prestar un servicio público esencial, tenemos que ser mirados con otro rasero, que es el de las disciplinas civiles. Porque es posible que violemos la ley, los reglamentos y todo, pero no como objetivo ni como deseo deliberado, sino posiblemente por accidente o por omisión, o porque en un servicio que tiene tantas dificultades en Colombia es muy fácil que nosotros terminemos contraviniendo la ley, pero ya con otros objetivos o seguramente con unos elementos que tienen que ser mirados de manera distinta. Esa puede ser realmente una comparación que viene bien en este momento, y que nosotros creemos que ese proyecto de ley que se presentó al Congreso nos está mirando en el primero de los casos, pero no en el segundo. Y por eso ahí se habla de unas sanciones de 20.000 salarios mínimos, cuando el ministro recientemente tuvo a bien entender nuestro clamor y mirar con la superintendencia cómo íbamos a morigerar y a racionalizar lo de los 700 salarios mínimos legales vigentes, que dio lugar
a algo que le reconocemos al Ministerio, a la Superintendencia, al Gobierno, que fue la escala esa gradatoria de los montos de las sanciones, porque no es lo mismo llevar un sobrepeso de 1 kilo o de 5.000 kilos. Y ahí se introdujo racionalización en ese aspecto y nosotros pues ya entendimos más lo que el señor ministro dijo, no, nosotros no queremos afectarlos ni dañarlos a ustedes. Y se hizo esa tabla que creemos nosotros que se conoce bien. A renglón seguido, sin embargo, salió el proyecto de ley donde habla de 20.000 salarios mínimos, ya no 700, sino hasta 20.000 salarios mínimos. Y aquí también el señor superintendente dijo que había una gradación al interior de los 20.000 salarios mínimos en el caso del transporte que podría ser hasta del 20% del ingreso de la empresa. Pudimos demostrarle cómo el 20% del ingreso de una empresa puede equivaler al 100% de las utilidades de 10 o 15 años de las empresas. Entonces, tenemos elementos de juicio para decir que eso requiere análisis a fondo, replanteamiento integral de ese proyecto de ley y que para nosotros sí es importante que ojalá ese replanteamiento lo logremos mirar con el Ejecutivo, con el Gobierno, para que pudiésemos llevar esa misma postura ante el Congreso. Al fin y al cabo, el Congreso tiene que recoger 2 proyectos de ley, el que le presentó el Gobierno y el que ya tenía. Pero eso se puede hacer y yo creo que tenemos la confianza suficiente con el Ministerio, con la Superintendencia, para tratar de introducir todos esos correctivos y lograr avanzar. Yo no sé si, por ejemplo, para salir de este tema, lo que yo estoy planteando acá pueda servir como la inquietud total del auditorio o alguien quiera aportar algo más antes de que el señor ministro ojalá pueda referirse a ese tema. Si ustedes están de acuerdo en que el planteamiento que yo estoy haciendo es suficiente, le daríamos la palabra al señor ministro a ver cómo podemos evacuar ese aspecto. ¿Les parece? Gracias. Pues veo que usted tiene un liderazgo muy bien ganado aquí, porque cuando con semejante auditorio todo el mundo le dice que está bien, ¿ah? Entonces creo que estamos con un buen interlocutor. No, cuenten con eso, o sea, cuenten con eso y nos reunimos el mismo lunes a analizar con el superintendente ese punto que ustedes plantean, el del 20%, pues me parece muy válido lo que usted le comentó. Y vuelvo y le repito, no se trata ni mucho menos de ir a acabar con nadie ni a mortificar a nadie. O sea, por el contrario, es de que exista un régimen sancionatorio que sea real, que sea pagable, ¿sí? Pero que ojalá no se tenga que utilizar, ¿sí? Porque es que, créame que el objetivo no es llenarnos nosotros de sanciones para enriquecer a la superintendencia, ni mucho menos. Por eso inclusive aumentamos también el universo de entidades que tienen que aportarle a la superintendencia, para que no recaiga solamente entre algunos afiliados, algunos vigilados. De tal manera que en ese sentido, se lo digo hoy aquí, delante de todo este auditorio, con mucho gusto, el mismo lunes nos sentamos, pues usted lo va a hacer con el superintendente y llegamos al mejor punto que sea bueno para todos. Son tantos los temas relativos a la superintendencia. También lo dijo el ministro que se introducirán pues nuevos vigilados y también cuotas a cargo de los distintos vigilados. No tenemos realmente ninguna información que nos permita establecer con qué criterios se van a introducir esas cuotas, etcétera, etcétera. El tema del sometimiento a control también nos tiene con los nervios de punta, porque entendemos que ese sometimiento a control corresponde a otros niveles y no precisamente a las funciones de por sí delegadas o a cargo de la Superintendencia de Puertos, sino también de la Superintendencia de Sociedades específicamente para ellas. Entonces, nos referimos a un complejo de temas que tienen que ver con la superintendencia, sus funciones, su órbita de acción, su manera de ejercer las funciones y de manera muy especial abogar porque la superintendencia ejerza su actividad de manera más preventiva que punitiva o represiva, porque entendemos que ese es un ente que tiene que ayudarnos a mejor
sobrellevar la prestación del servicio en unas circunstancias muy complejas. La verdad es que Colombia es un país eminentemente inhóspito para trabajar en el transporte y en la logística. El país no deja. La circunstancia nacional no permite que nosotros trabajemos eficientemente allá. Entonces nos toca estar saltando matones y posiblemente infringiendo normas porque a veces la situación nos lleva a eso. ¿Qué hacemos? Es decir, la circunstancia de las vías, la carencia de logística, es algo que realmente nos afecta demasiado y habrá que ahondar un poco más en ese análisis a ver qué podemos hacer. Sabemos que el superintendente tiene que cumplir su función, pero trascendentemente a la función del superintendente está fijar una serie de elementos que nos permitan a todo funcionar mejor en ese sentido. El tema de la chatarrización tan mentado acá, que sí creemos que vale la pena porque el señor ministro ya ha comentado que esto se irá a un COMPES. El tema no es fácil, también le hice referencia al señor ministro antes de ingresar acá, que es que hay una gama tan diversa de temas que tienen que ver con el parque automotor y todos son temas que requieren tratamiento a la luz de concepciones técnicas, económicas, políticas en el mejor sentido de la palabra y sociales. ¿Cómo pretender, digamos, sacar un vehículo del servicio público si ni siquiera el Estado ha tomado alguna vez la decisión de esbozar una vida útil para un vehículo en Colombia? Entonces, con esa mera obligación de matricular camiones, previa chatarrización de otro, pero nadie obliga a chatarrizar nada en Colombia, pues ¿cómo puede cumplir uno con eso? Y la otra simplemente alternativa sería bloquear el mercado, congelar el mercado de vehículos de servicio público en Colombia. Yo sé que el gobierno no está buscando eso, ni nadie lo está buscando. Pero entonces, si no estamos buscando eso, planteemos inteligentemente el tema. Y le hemos hecho una propuesta en este documento que el Ministerio lo tiene, que ustedes también seguramente lo conocieron. Propuestas para un sector de clase mundial. Está planteada lo que podría ser una política integral en materia del parque automotor que genera reglas del juego para matricular un vehículo de servicio público. Si hoy un vehículo, yo le decía al ministro ahora, cualquier persona matricula un vehículo de servicio público hoy, tenga realmente fibra o alma o sensibilidad de prestador de un servicio público o no la tenga. No, nosotros creemos que quien matricule un vehículo de servicio público venga antecedido por unas condiciones mínimas que lo habilitan como tal, que tenga una trayectoria, que le brinde al Estado y a todo el mundo unas garantías mínimas de que va a utilizar ese vehículo para lo que dice estarlo matriculando, que le brinde garantías al Estado de una relación laboral formal con el conductor del vehículo y de mantenimiento, pero en este momento no existe nada. Entonces, si eso no está dicho en ninguna parte, ¿cómo podemos medio avanzar en algo de eso? Para mantenerlo en el servicio hay que tener unas condiciones y para retirarlo también con la famosa vida útil o con otra serie de mecanismos. Y también le hemos propuesto lo del IVA. Si se trata de un ingreso por incremento del parque automotor, pues que uno pague el IVA completo, pero si es para reponer, que le bajen el IVA al vehículo para alentar reposición y que le den garantías a los propietarios pequeños para poder reponer sus camiones. Si eso no está dicho, creemos que va a ser muy complicado. Entonces, una política integral en la materia es aquella que toca todas las aristas del problema y les brinda una respuesta y una solución. Es lo que no hemos notado en el proyecto de ley. Creo que el ministro tiene algo que decir en relación con eso. En el tema del IVA, desde el mes de febrero, cuando empezamos a hablar de estos temas, yo inclusive les dije que esa idea que usted acaba de plantear era la que por lo menos yo quería proponer también, para reposición, bajar ese valor del IVA, para bajar el costo del vehículo y para vehículos nuevos mantener el valor del IVA. O sea que si no está tan claro como usted me lo plantea aquí, lo vamos a dejar absolutamente claro y estoy seguro que, pues lógicamente esto es una decisión que tiene que ir de la mano también de las autoridades económicas, el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Pero la instancia superior aquí es el presidente Santos y yo lo he hablado con el presidente y él sí que es partidario de que hagamos lo que sea necesario para la renovación del parque automotor.
y esto va muy de la mano de lo que está planteando. Entonces, yo no le vería ningún problema a esa sugerencia suya. Es fundamental. Obviamente que en las mesas de trabajo se impone una nueva metodología que permita que los distintos temas sean madurados y sean evacuados. Porque yo estoy totalmente convencido de que si se llega, por ejemplo, en materia del parque automotor a hablar de vida útil, eso va a dar para unos debates amplios. Fijar la vida útil no va a ser nada fácil, pero si no abocamos el tema algún día, nunca lo podremos hacer, avanzar, madurar ese tema. Y así con cada uno de los aspectos que hemos comentado acá. Pero esa política integral sí le está haciendo falta, en eso estamos totalmente de acuerdo con el Gobierno Nacional. El tema del parque automotor no se puede seguir trabajando al garete como tradicionalmente ha venido siendo tratado en nuestro medio. De tal manera que este tema específico, muchos gremios del transporte nos han pedido que asumamos una postura, ojalá unánime, para presentarla ante el Gobierno Nacional. Yo les he dicho que lo que opina Colfecar está en este documento y que valdría la pena que ellos lo leyeran y que miráramos. Aquí hay unos representantes de la Asociación Colombiana de Camioneros, me dijeron que leyeron el documento, que les pareció procedente presentarlo, que ellos tienen una inquietud, que yo creo que es la misma que tenemos todos, es que conservando la famosa póliza cuando se deba conservar, porque eso tampoco per se tiene que ser así, se garantice la rectitud y la eficiencia en el manejo de esos recursos, porque hay indicios de que hay corrupción allá. Y sabemos obviamente que eso tiene una serie de preocupaciones por parte del Ministerio de Transporte que son las mismas nuestras, pero si se le hallan realmente las vías de corruptelas que estén montadas alrededor de eso, perfectamente el Gobierno Nacional puede hacer uso de esos recursos cuando lo amerite el mercado, porque cuando hay sobreoferta vehicular, todos estamos de acuerdo en que eso hay que eliminarla de alguna manera, y eliminar oferta vehicular puede ser estableciendo algunos requisitos o algunas condiciones para ingresar nuevos vehículos al mercado. Eso lo decimos en la propuesta institucional de Colfecar. Ahora, cuando hay demanda insatisfecha, la vía puede ser alentar el ingreso de vehículos. Es que eso todo es susceptible de analizar, y ahí nosotros sí creemos que la tela para cortar es demasiado. Y por eso la invitación, señor ministro, es a que en esas mesas de trabajo analicemos puntico por puntico, porque también se lo decía al ministro y al viceministro, se están analizando algunos temas de manera muy amplia o muy abstracta y entonces no cerramos ni concluimos temas. Si vamos a hablar de vida útil, terminemos lo de la vida útil y pasamos a otro capítulo, al IVA o a la matrícula o a lo que bien tenga una mesa de trabajo. Creemos que es la única forma de poder avanzar allá. Señor ministro, halló razonable ese planteamiento, lo mismo que el señor viceministro de Transporte. Yo creo que ahí hay muchas cosas que podemos Otro de los aspectos es el de la regulación de las relaciones económicas. Nosotros creemos que eso va bien encaminado, que es muy exigente el nuevo sistema, porque quizás el de la tabla de fletes fue un elemento que actuó como distractor de una verdadera problemática en el sector. Cuando se planteó la eliminación de la tabla de fletes, lo que primero surgió a la mesa fue que todos rasgamos vestiduras. Los generadores de la carga porque no se las eliminaban lo más rápido posible. Nosotros porque se eliminaba sin fórmula de juicio. El Ministerio de Transporte porque tenía una serie de afanes en relación con estos temas. Y todos los que en la cadena nos debatimos con este asunto porque cada uno teníamos un punto de vista distinto. Pero realmente en la mesa de trabajo lo primero que afloró cuando se habló de la eliminación de la tabla de fletes y el resto de los problemas que son. ¿Cuáles son los problemas? Los tiempos desbordados logísticos de Colombia, el tema de las carreteras, el tema de los costos ocultos, el tema de la dificultad para tratar la situación en cadena, porque aquí cada uno va por su lado. Si eso no se arregla va a ser muy complicado, pero bueno,
Ahí están planteados los asuntos y por eso ha venido surgiendo el tema de libertad vigilada y el CICE y el monitoreo y el manifiesto electrónico de carga que iban a regir a partir de junio, pero que el gobierno se dio cuenta de que tampoco podían entrar en vigencia y entonces aplazó un poco más esto hasta octubre. Nosotros personalmente creemos que seguimos estando crudos en el ingreso de eso porque son herramientas que requieren de un tiempo y de un método para implementarlas. Y ahí nosotros queremos también afinar ciertos conceptos. No entendemos, por ejemplo,